Vamos a tener, yo creo que una tarde más que interesante, porque vamos a hablar desde el punto de vista, vamos a escuchar a personas que conocen bien las realidades de las que vamos a hablar, que muchas veces se tratan como realidades separadas. Se suele hablar, como todo en esta sociedad, vamos por compartimentos, pues se suele hablar de la salud mental por un lado y de la exclusión social por otro. Y evidentemente pues se tratan, de acuerdo con esa compartimentación, se tratan desde distintos ámbitos. La salud mental se vincula siempre tradicionalmente al ámbito sanitario, como mucho sociosanitario, y la exclusión social pues al mundo se vincula al mundo de los factores económicos, sociales, laborales, relacionales. Y evidentemente, como todo en la sociedad también, sabemos que aunque se trate de esa manera separada, en realidad pues todo forma parte del mismo magma social, ¿no? Del mismo mundo. Y en este caso hablamos de dos ámbitos, el de la salud mental y de la exclusión social, que se retroalimentan, que interactúan uno con el otro y por tanto pues se condicionan mutuamente. La exclusión social obviamente aumenta el riesgo de tener problemas de salud mental y viceversa. Si tenemos un problema de salud mental, tenemos mayores problemas de acceso a los circuitos habituales en los que se trata la salud mental. ¿Qué es lo que sucede? Pues que evidentemente pues y paradójicamente y desgraciadamente cuando esto sucede se da el caso de que quizás a veces quien más lo necesita, una atención adecuada, es quien más dificultades de acceso tiene a ella. Eso es una cuestión que los especialistas se dan cuenta enseguida. Las personas que atraviesan en un momento de su vida un problema de salud mental encuentran más barreras para acceder al empleo, para mantener relaciones estables o para participar plenamente en la comunidad. Todo eso obviamente puede llevar a exclusión. Pero bueno, vamos a ver, digamos, partir de unos datos para situar simplemente la mesa. Por un lado, tenemos, digamos que la salud se ha convertido en todo un espejo de la desigualdad. El informe FOESA del año 2025 lo explica o lo sitúa en estos datos a nivel nacional para que nos ayuden a entender la magnitud del problema, ¿no? Por un lado, la precariedad laboral ya afecta al 47,5% de la población activa en este país. La situación, esto explica que, digamos, el 17% de los problemas de salud mental que se dan entre la población asalariada, y se calcula que de los más de 500.000 diagnósticos de depresión que se dieron el año pasado, más de 165.000 se evitarían si las condiciones laborales fueran estables, ¿no? Evidentemente, pues eso no tengo que contaros, será fácil de entender que eso afecta más, a un mayor impacto se concentra entre mujeres, entre jóvenes y personas mayores. Lo cual pues nos lleva a lo que decíamos antes, la falta de apoyo incrementa los riesgos en ambos sentidos, de exclusión social y por otro lado de tener problemas de salud mental. ¿Cuál es el antídoto un poco para esto? Pues la participación comunitaria, ¿no? El que entre la comunidad, entre todos, digamos, tengamos suficientes instrumentos para protegernos a los individuos. Por contextualizar esto, aterrizarlo en nuestro ámbito local y provincial, en Castellón, bueno, pues hablamos aquí de que en la Comunidad Valenciana, en este caso, que es de lo que tenemos datos, pues 126.000 hogares tienen a todos los miembros activos en situación de desempleo. Además, hay 1 de cada 10 personas que trabajan está en situación de exclusión social, lo cual es bastante también, obviamente. El empleo ya no es sinónimo de integración. Y 49.000 hogares carecen de redes de apoyo ante situaciones de enfermedad o dificultad. Es decir, lo que decíamos antes, hablamos de personas que ya viven en situaciones en condiciones de vulnerabilidad estructural y que por ello tienen más posibilidades de desarrollar problemas de salud mental, y al mismo tiempo eso les complica el acceso a la salida de ese bucle, a los instrumentos que les permitirían salir de estos problemas.
por resumirlo mucho, ¿esto dónde nos lleva? Y es de lo que vamos a hablar esta tarde. Vamos a hablar de ver cómo lo respondemos a esta realidad, ¿no? Uno de los retos que tenemos por delante es cambiar nuestra mirada, la de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Pues porque obviamente tenemos el mundo que tenemos delante, todos sabemos cuáles son las lógicas que rigen el mundo, el individualismo, la desigualdad, una lógica, digamos, de competitividad extrema, y digamos que el opuesto sería ir a un modelo más basado en el cuidado mutuo y la responsabilidad compartida entre todos. Todo esto pues, nos lleva, digamos, debe partir de esa nueva mirada de entender que hablamos de esos dos vasos comunicantes, por un lado la exclusión social, por otro lado la salud mental, la falta de salud mental, y que no basta, obviamente, con abordar la primera, la salud mental, desde el sistema sanitario, ni tampoco la exclusión social exclusivamente desde los servicios sociales. Al final tenemos que hacer un camino compartido, ¿no? Y eso lleva, pues, obviamente, a entender que el acompañamiento comunitario, que es la respuesta de la que hablamos, pues no solo cubre necesidades básicas, sino que reconstruye vínculos, genera pertenencia, sentimiento de pertenencia, y obviamente nos ofrece algo que resulta esencial para la salud mental, que es el apoyo, el reconocimiento y al final la dignidad humana, ¿no? Vamos a hablar, de enfoques ante estas realidades y de respuestas posibles, y lo vamos a hacer de la mano de tres personas que conocen bastante bien estos mundos de los que estamos hablando, estas realidades. Por un lado, aquí en primer término a mi izquierda, tenemos a José Vicente Pérez Fuster, que es psiquiatra y terapeuta y especialista en terapia humanista existencial, y digamos una persona que tiene a sus espaldas, hemos dicho antes, 40 años nada menos, de trabajo como psiquiatra en la Seguridad Social y por tanto con bastante experiencia, bastante conocimiento, digamos, de la realidad, no desde un punto de vista meramente teórico, sino muy práctico, y que hoy en día también sigue trabajando, digamos, sigue colaborando desde su especialidad como especialista en terapia de trabajo en grupo, con grupos, en coordinación de grupos de pacientes. Por otro lado, me voy al otro extremo, me voy a Francisco Zacarés Romaguera. Él es gerente actualmente de la Fundación Maides, que es la Fundación Mare de Déu dels Innocents i Desemparats, pero aparte de este cargo, en el que lleva relativamente poco tiempo, 2 años, ha estado nada menos que más de una década como coordinador de su programa de salud mental, de esta entidad que atiende a personas con problemas de salud mental grave, atendiendo con una orientación de procurar su inserción social, ¿no? Y finalmente, en medio, en este caso la chica, Sara Fernández, que es psicóloga forense y criminóloga, experta en violencia y atención infanto-juvenil, y lleva ya también tiempo trabajando con personas en situación de vulnerabilidad, especialmente en el ámbito de víctimas de migrantes, de víctimas de explotación y personas en contexto de exclusión. Y ahora mismo es la responsable del proyecto Bienestar, apoyo psicosocial de Cáritas Diocesana, que pretende dar respuesta al creciente impacto de la salud mental en las personas en situación de vulnerabilidad, ofreciendo herramientas psicológicas para afrontar su día a día. Así que ella también nos aportará esta mirada desde la intervención directa. Y ya sin más voy a dar la palabra, pues, por turnos a los tres ponentes de la mesa, empezando por José Vicente Pérez Fuster, que va a hablarnos del impacto, factores de protección y claves para la intervención. Así que adelante, José Vicente. Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, agradecer a... ¿Se oye? No. ¿Se oye, no? Ahora sí, ya está. Hablamos. Buenas tardes. Sí. Que, en primer lugar, agradecer a Paco Mir y a Cáritas la invitación de venir aquí a Castellón. He contactado hasta con la hija del periodista que hace 50 años escuchaba yo el Castellón por la radio, que está aquí también. Me ha encantado. Bueno, yo voy a hablar desde el ámbito de la seguridad social y también desde las asociaciones. Yo trabajo también ahora mismo en la Asociación Víctor Frankl de Valencia, no sé si alguien lo conoce o ha leído algún libro del autor, y mi planteamiento siempre ha sido humanista existencial,
muchas veces a pesar de estar dentro del contexto de la seguridad social, porque aquí todos hemos pasado por la seguridad social en algún momento seguramente, ¿no? Y tenemos nuestras propias experiencias. Voy a hablar de lo que sé y básicamente desde mi experiencia. Como decía Wittgenstein, de lo que no se sabe es mejor no hablar, ¿de acuerdo? Entonces, este es el Centro de Salud Mental, Centro de Salud Fuente San Luis. Si habéis estado por Valencia, en la Ciudad de las Ciencias, está ahí precisamente. Esto era un edificio para el Ayuntamiento de Valencia, pero luego se reconvirtió en un centro de salud. En este centro de salud hemos implementado terapias grupales en pacientes con trastorno mental grave, trastorno psicótico, ¿vale? Entonces, los grupos de terapia son espacios terapéuticos que además permiten que la institución sea terapéutica, no solo sea como estigmatizante, ¿de acuerdo? Entonces, en los primeros 5 minutos, porque vamos con el tiempo a toda velocidad, intentaré no ser muy rápido para que se entienda lo mejor posible. La primera parte la dedico más a lo que han hecho los pacientes y cómo han ido evolucionando, y luego sí que me han pedido por favor que les hable de lo que son las preocupaciones existenciales, cómo trabajarlas en este tipo de pacientes, y el tema de la esperanza, cómo influye como movilizador, ¿de acuerdo? Como activador. ¿Cómo te sientes tratado por la sociedad? Esto son todo respuestas de pacientes, ¿eh? Aquí no hay ningún científico, ningún médico que ha publicado millones de trabajos ni nada por el estilo. Los pacientes dicen, me afecta el estigma y la poca información sobre la enfermedad mental. Esto es lo que dicen la mayoría de los pacientes. Estos datos son significativos de los grupos que se van haciendo. ¿Qué es el estigma? El estigma es una marca. ¿Sabéis qué es una marca? Etimológicamente, hay marcas que se ven y marcas que no se ven, ¿no? Entonces, en este sentido, los pacientes se sienten estigmatizados. Aquí hay un tema estigmatizados, ¿qué quiere decir? Pues que vienen personas con unas creencias, con unos estereotipos, los pacientes mentales son peligrosos. De ahí viene un prejuicio, es el prejuicio del rechazo y del miedo al paciente mental, y de ahí viene un comportamiento, la conducta que sería evitar contactar con los pacientes. Esto os puedo asegurar que todos los médicos residentes de familia, médicos de familia, que vienen a rotar 2 meses con nosotros, después de ver a más de 100, 150 pacientes psicóticos, cambian radicalmente la opinión. Porque solo se conoce cuando vienen a la urgencia descompensados, vienen mal, y solo se les conoce cuando salen por la televisión para que haya ocurrido algún acontecimiento grave. Pero la cantidad de tareas, de labores que realizan en cuanto a procesos de socialización, de encuentro y de diálogo es impresionante, ¿vale? El problema del discriminado y estigmatizado por los medios de comunicación, lo he comentado, y también hay otro tema que he incluido en el estigma, y es el autoestigma, ¿eh? Cómo la propia persona se autoestigmatiza del diagnóstico. Por eso a veces decíamos, hemos llegado a decir en algún contexto, que los psiquiatras éramos los que más estigmatizábamos con el diagnóstico. Porque claro, lo importante no es tanto el diagnóstico que hay detrás de una persona, sino la persona que hay detrás del diagnóstico. Eso es lo verdaderamente importante. Y cada persona podríamos tener un diagnóstico diferente. ¿Qué hacemos? Al reunirnos en categorías, lo que hacemos es una abstracción de la realidad, ¿de acuerdo? Pasamos a todos con un mismo diagnóstico como si fueran iguales. Encima hacemos cursos psicoeducativos. Veréis que en hospitales se hacen cursos psicoeducativos de pacientes bipolares. En Valencia se hacen en los hospitales. ¿Qué pasa con esto? Hay un riesgo de que yo me ponga el traje de vestido de bipolar y viva de bipolar, ¿de acuerdo? Porque me han dicho que esto es lo que soy. Pero si 2 pacientes bipolares, personas con un mismo diagnóstico, se descompensan, no se descompensan por la misma razón, ni de la misma manera. Cada persona tiene su propia manera de experienciar su sufrimiento, ¿de acuerdo? El sufrimiento es totalmente personal y todo ser humano es un ser único e irrepetible. Yo hago mucho énfasis en esto. Y mi dolor, mi sufrimiento no es el mismo que el del otro, ¿de acuerdo? Pasamos. Lo más valioso de mi vida. Fijaos que el tema de la familia siempre está por delante, porque muchas veces tenemos pacientes con familias muy desestructuradas, ¿no? Pero el tema de la familia es crucial y lo defienden. Conversar con amigos, que están hablando ya de procesos de socialización, porque desde la perspectiva humanista existencial, todo ser humano no es un ser
aislado, siempre estamos en contacto con, vivimos en coexistencia, ¿de acuerdo? Y cuando me aíslo del mundo, me aíslo en relación con el mundo, pero siempre estoy en relación con estar vivo. Las actividades del centro, nuestro centro, hemos sido pioneros en Valencia en actividades de deporte, de talleres de familia, talleres de yoga, talleres de periodismo, de lectura, talleres de cineforum. En ese sentido, los pacientes venían al centro en un afán de integrarse. Pero luego, claro, la integración real se tiene que realizar en la comunidad, no solo en un centro, porque es como si estuviera de alguna manera señalando que la rehabilitación pasa por ahí. No, nosotros siempre hemos defendido que es en la comunidad, en el ámbito comunitario. Después, de hecho, los compañeros hablarán de ahí, ¿de acuerdo? El amor, la vida misma, ver crecer a mi hijo. Esto es un paciente psicótico, lo recuerdo yo con mucho cariño, cómo lloraba. Decía, mi hijo es lo que me da fuerza para seguir viviendo. Un motivo, mientras haya un porqué, siempre encontraremos un cómo, ¿de acuerdo? Conformarme con lo que... Bueno, esto es adaptarse un poco a lo que hay. En este sentido, estos datos son la mayoría de las veces lo que repiten las personas cuando vienen a los grupos de terapia, ¿de acuerdo? La utilidad, ¿cómo ven ellos venir a un grupo de terapia? Pues darme cuenta de que no estoy solo, instilar esperanza, es ver cómo otros mejoran, yo también puedo mejorar, ver que lo que a mí me pasa, si yo escucho voces, pues no soy el tío más raro de toda la ciudad, sino que hay otras personas que también les pasa lo mismo y que también pueden mejorar, ¿de acuerdo? En este sentido, bueno, luego comentaré al llegar el tema de la esperanza, porque la esperanza aquí lo vivimos también como un estado de ánimo, como una actitud, como una fuerza, ¿no?, que nos pone en movimiento, ¿de acuerdo? Y para eso nosotros siempre decimos que es fundamental implementar un proyecto de vida, un proyecto vital. La palabra proyecto, de latín projectus, quiere decir proyectado hacia adelante. O sea, en terapia nosotros vivimos en el presente, aquí y ahora, pero existencialmente siempre estamos proyectados hacia adelante, ¿de acuerdo? Somos hijos de nuestro pasado, pero no somos esclavos de nuestro pasado. Y somos padres de nuestro futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente no estamos determinados por la genética, ni por el ambiente en el que nos hemos educado. Al final, también decidimos qué hacemos con lo que la vida ha hecho con nosotros. La persona al final es una síntesis de lo heredado biológicamente, de lo adquirido ambientalmente y de lo decidido. ¿Qué decido hacer yo con lo que la vida ha hecho conmigo? Esto es lo que plantean los pacientes, ¿de acuerdo? Identificación con otros, mejorar relaciones sociales. Voy a ir acelerando, no sé quién me tiene que cortar. El proyecto y decisión. El existencialismo, ya os lo he comentado, es como un proyecto. En la vida estamos destinados a tomar decisiones. Tenemos que decidir constantemente. Y la decisión nos obliga a renunciar a otras posibilidades. Pero los seres humanos somos posibilidades. Decía algún filósofo que soy lo que no soy. Lo que no soy son posibilidades de ser. ¿De acuerdo? Si yo digo soy así, o te digo a ti, tú eres así, y para meterme más todavía, eres igual que tu padre, no sé si alguna vez lo habéis escuchado, es como que te estoy petrificando. Te estoy dejando sin posibilidades de evolucionar. Y el ser humano evoluciona con el paso del tiempo. Porque la vida es un verbo, no es un sustantivo. Estamos viviendo, estamos trabajando, estamos estudiando, estamos relacionándonos, estamos saliendo con personas. La vida es un verbo, ¿de acuerdo? Hablamos del relámpago como un sustantivo, pero el relámpago está relampagueando. No es una cosa quieta, ¿de acuerdo? Y la vida está en movimiento. Es un tema, un concepto fundamental. Soy lo que no soy y las posibilidades que tengo de ser. Y esto adaptado a las circunstancias de todas las personas, sean jóvenes, edad media, edad más mayores como yo o incluso más mayores todavía. Pero eso sí, y dependiendo también de las circunstancias particulares, a nivel de salud física, psíquica, los proyectos de vida necesitan adaptarse a las circunstancias particulares. Evidentemente no es lo mismo cuando tiene 20 años, cuando tiene 50 y cuando tiene 80. ¿De acuerdo? Hay que ser realistas. Estas son las preocupaciones existenciales básicas que de alguna manera nos pasan a todas las personas que habitamos, no aquí, sino el planeta. El tema de la soledad, la libertad, el sentido de la vida. Porque yo siempre digo, ¿la vida tiene sentido? A ver, que me levanten la mano quienes piensen que la vida tiene sentido.
A ver. ¿Quiénes piensan que la vida no tiene sentido? No se atreven, ¿eh? Yo en la Facultad de Medicina les preguntaba a alumnos de quinto de Medicina si la vida tenía sentido y os puedo asegurar que de la mitad al 60% me decían que la vida como tal no tiene sentido. Entonces, aquí partimos de varias cuestiones. Según Víctor Frank y según determinados autores y según nosotros desde la perspectiva de la logoterapia, la vida siempre tiene sentido, pero hay momentos en que no se lo podemos encontrar o no lo encontramos. No sé si os ha pasado alguna vez. Esto es una porquería, el mundo no vale nada, ¿no? Los autores que han opinado que la vida es un sinsentido, sí que han dicho siempre que se le puede construir el sentido a la vida. ¿Me entendéis un poco lo que os quiero decir? Yo siempre he intentado integrar el descubrir ese sentido, que siempre existe, con el construirlo, ¿de acuerdo? Para mí la vida es un regalo y lo que pasa es que luego hay personas que en determinadas circunstancias personales la vida la están viviendo como un castigo, ¿de acuerdo? Y en eso hay que llevar mucho cuidado. ¿Qué es fundamental para un ser humano desde este punto de vista? Ser visto, ser reconocido, la relación yo-tú de Martin Buber, el tú me importas. Cuando yo voy al médico o al psicólogo o a cualquier profesional o a cualquier otro lugar o cualquier institución, si me siento escuchado y visto, es tú me importas. Pero si yo me meto a mirar al ordenador y te doy una receta, tómese esto, ¿cómo salís? No sé si alguna vez os ha pasado esto. Pero no me han visto, ¿no? No sé lo que ha hecho, pero a mí no me han visto. Bueno, si queréis luego ahondaremos al tema de Víctor Frank, pero yo creo que me estoy pasando y me van a... El tema de la finitud, el duelo y la muerte. Yo creo que esto es muy importante porque por ahí pasamos todos. Al final todos nos morimos. La finitud es que constantemente estamos empezando cosas y terminando cosas en la vida. Cambiamos de trabajo, cambiamos de ciudad, nuestra familia se puede desestructurar, amistades, muchas cuestiones, ¿no? Entonces, la vida, la finitud forma parte de la vida. ¿Y la muerte? ¿Qué pasa con la muerte? La muerte le puede dar sentido a la vida. Muchas personas se dan cuenta de lo que merece la pena a la vida cuando está ya la vida apagándose cerca de la muerte. Y eso es lo que hay que llevar cuidado, ¿de acuerdo? Y duelo, si queréis lo hablamos, pero el duelo me llevaría un taller entero de un día entero. Entonces, no sé. A ver, la libertad, todos somos libres, incluso en las circunstancias más adversas de la vida, siempre tenemos la libertad de qué actitud tomamos ante lo que nos está ocurriendo, ¿de acuerdo? ¿Alguien ha visto la película de Invictus, de Nelson Mandela? ¿Os acordáis que estuvo 28 años en una celda de 4 metros cuadrados? Pero él todos los días se decía su poema: soy dueño de mi destino, soy el capitán de mi alma. Fue grafiquísimo. A ver, con esto hay que llevar cuidado porque no todos los pacientes son capaces de afrontar esto, ¿eh? Yo a lo mejor tampoco lo afrontaría. Es decir, hay que llevar cuidado a quién se lo podemos decir. Porque yo no sé, al cuarto día estaría en una celda, digo, ¿y esto? Pero bueno, son ejemplos de fortaleza a nivel más espiritual, ¿no? La esperanza, que es esperar con confianza un bien que se desea, esperar... Nosotros decimos un poco a veces jocosamente que esperar es esperar lo inesperable, porque cuando esperamos que ocurra lo que va a ocurrir ya no es esperanza, ¿no? Entonces, es aquello que planteó en un momento San Francisco de Asís. Primero haz lo necesario, después intenta lo posible y finalmente te verás haciendo lo imposible. ¿De acuerdo? Y mantener una actitud esperanzada, me tengo que callar, ¿no? Iba a sacar solamente la tarjeta amarilla, pero vamos. Vale. Si queréis luego, por respeto a mis compañeros y a todo el auditorio, luego continuamos, ¿de acuerdo? Seguro que habrá momento. Muchas gracias. Yo creo que solo con esta intervención ya os habrán surgido unas cuantas preguntas. Lo digo para que las rumiéis y luego nadie se ponga tímido, tímida y pueda lanzarlas. Yo creo que es realmente más que interesante. Pues ahora vamos a escuchar a Francisco Zacarés, como decíamos, gerente de la Fundación Maides, quien nos va a hablar de las realidades, experiencias y atención comunitaria. Así que adelante. Muy bien. Bueno, pues nada, en primer lugar agradecer a Paco y a toda la Cáritas diocesana por habernos invitado a la Fundación Maides a explicar qué es lo que hacemos en la Fundación.
Por situar, antes de empezar con las diapositivas, Cáritas es una entidad sin ánimo de lucro que nace en 2008, es heredera del programa que genera la Cáritas Diocesana de Valencia. Es un programa que tenía viviendas tuteladas y que con el tiempo ha ido creciendo. Luego os explicaré un poquito qué hacemos. Sé que la intervención tiene que ser breve y creo que a lo mejor algunas de las diapositivas que he preparado me las voy a ir saltando. Bueno, nosotros trabajamos con personas que tienen problemas de salud mental grave, es decir, esquizofrenia, trastorno bipolar, todo lo que es el espectro de la esquizofrenia. Atendemos anualmente a unas 90 personas. Nuestro proyecto está dirigido a que estas personas sean capaces de generar estrategias y habilidades para ser autónomos. Y autónomo significa que después les acompañamos en el proceso de vida autónoma, o sea, vida independiente. Entonces, me voy a saltar esa. Es que creo que he hecho demasiadas, ya me han reñido antes. Bueno, cuando viene una persona con problemas de salud mental, cuando aparece el problema de salud mental, ¿qué sucede? Pues que un chico a finales de la adolescencia, a principio de la edad adulta, una mujer por esas edades, empieza a tener una serie de síntomas clínicos que le aíslan, que le apartan, que le causan una serie de dificultades. Entonces ahí evidentemente necesita una intervención a nivel farmacológico para que la estabilice a nivel psiquiátrico y se produce una estabilidad clínica. Esa persona después tiene que volver a su hogar o bien ir a una residencia. Pero ahí aparecen una serie de necesidades. Probablemente necesitará un apoyo para rehabilitarse a nivel psicosocial, es decir, necesitará unos entrenamientos para poder gestionar su vida. Después también necesitará, pues, sabemos que las personas que sufren trastorno mental grave pues tienen más dificultades a nivel laboral, pues necesitará un apoyo para la posible inserción. También muchos de ellos necesitan alojamiento y atención residencial. Otros necesitan apoyo económico. Evidentemente, casi todas las personas que están sin empleo pues son posibles perceptoras de pensiones. Y también una protección y defensa de sus derechos, porque a veces esos mismos síntomas les causan que se puedan poner en dificultades. Eso sería una intervención que damos a nivel social, pues evidentemente desde la Consellería y todas las entidades que trabajamos con las personas. Yo me voy a ir a lo que hacemos en Maides, porque así os explico toda mi intervención. Nosotros, el proyecto empezó basándose en los modelos de continuidad de cuidados. Estos modelos aparecieron después de la desinstitucionalización que hubo en Estados Unidos en 1950. Empezaron a cerrar, en la década de los 50, empezaron a cerrar camas y las personas se iban a sus hogares, pero no habían unos recursos que pudieran sustentarles en sus casas. Y aquellos que aparecían los primeros síntomas pues también tenían esa dificultad. En 1970 aparece el programa de soporte comunitario que crea viviendas, crea recursos, centros residenciales y demás, pero la persona no iba, entonces necesitaban personas o enlaces que se llamaban coordinadores de cuidados que les ayudaran a gestionar su vida y a llegar a esos proyectos. Esos modelos de trabajo que empezaron como una gestión de casos fueron haciéndose más complejos. Así, pues desde el apoyo a los recursos, a llegar a los recursos, al entrenamiento, a la atención clínica o a los programas de atención en los domicilios. Bueno, yo os explico un poquito lo que hacemos en Maides, ¿vale? Nosotros tenemos un proyecto que es de viviendas tuteladas, que es el inicial. Son viviendas tuteladas supervisadas. Las personas que vienen derivadas vienen de la Dirección Territorial de la Consellería y allí hacemos un programa de entrenamiento en habilidades, desde llevar a un hogar, planchar, cocinar, comprar, la gestión económica, que muchas veces tienen esas dificultades a la hora de gestionar el dinero, o llevar el tema de salud. Pero no solo nos quedamos ahí, sino que buscamos, como decía muy bien José Vicente, ¿cuál es tu proyecto vital? ¿Qué es lo que quieres conseguir? Pues hay personas que quieren estudiar y les ayudamos a buscar recursos para estudiar. Hay personas que quieren trabajar y estamos consiguiendo, en los últimos años hemos conseguido que muchas de ellas se incorporen al mercado laboral, que para nosotros es un éxito completo. O hay personas que simplemente pues, van a sus talleres, a sus actividades, al CRIS y demás. Cuando ya vemos que han conseguido esos objetivos, ¿qué hacemos? Pues buscamos, por así decirlo, le podemos dar el alta de las viviendas y les
ayudamos a buscar pisos. Ahora mismo esto es imposible, vamos, antes estaba difícil, ahora es misión imposible. De hecho, tenemos un problema con personas que están viviendo que ya les quieren subir el alquiler a precios desorbitados y no pueden pagarlo. Pero bueno, intentamos que vivan de forma autónoma. A día de hoy hay 14 viviendas satélite, unidades de convivencia, que viven personas de forma autónoma, y nosotros tenemos el programa este que veis ahí que pone PAD, es el programa de acompañamiento domiciliario. Hay 2 educadoras y media, porque hay 23 personas viviendo de forma autónoma, algunos de ellos desde hace 22 años, creo que es el que más tiempo lleva. Pero bueno, ahí ya no hay límite. Las personas pueden vivir el resto de su vida y bueno, es calidad de vida, y para la administración unos recursos, un ahorro de recursos espectacular. De hecho, el otro día, abro paréntesis, estuve haciendo tenía que hacer una memoria de una subvención, calculé el coste por año por persona y no llega a 4.100 euros, cuando una residencia para cualquiera de las personas que estamos atendiendo pues serían en torno a los 2.500 o por ahí lo que cuesta al mes, y nosotros decimos que 4.100 euros al año, es decir, calculándolo a grosso modo eran unos 600.000 euros de ahorro para la administración. Y ya no digo la calidad de vida, el sentirse útiles, el estar trabajando, el poder disfrutar de la familia, el poder disfrutar de los viajes. Y además es que se nos ocurren cosas muy, muy locas. Voy a hacer un paréntesis también y explicaros un proyecto que se nos ocurrió hace 2 años, que fue hacer un grupo de teatro. Teníamos ya un grupo de teatro y dijimos, venga, va, ahora ya vamos a hacer algo más complicado. Vamos a juntarnos con otras 6 entidades de salud mental de Valencia. Y tenemos que hacer eso se me ocurre a mí, ¿vale? Que se me va mucho la pinza. Entonces dijimos, pues tenemos que hacer la obra de teatro en un teatro que sea muy chulo para que se sientan orgullosos, tanto ellos como sus familias, de lo que han conseguido. El día 12, teníamos que haberlo estrenado el 13 de noviembre del 24, desgraciadamente con la Dana lo tuvimos que suspender, pero el 12 de mayo del año pasado estrenamos en el Teatro Thalía el proyecto Patchwork, 56 actores y actrices con salud mental, bueno, un espectáculo que luego hemos estado replicándolo por ahí, y de hecho todavía tenemos por ahí actuaciones, que es precioso. La gente cuando termina se pasan un montón de rato aplaudiendo, todos de pie, porque claro, es que son todos los actores y actrices con problemas de salud mental y están dejando de ser el rol del paciente pasivo a ser la persona activa que ofrece a la sociedad una obra como Patchwork, que es totalmente desestigmatizante y en muchos momentos muy, muy emotiva y muy graciosa. Bueno, ya he puesto la cuña, si queréis ir a verla. Nada, y posteriormente también explicaros que hace unos años también desarrollamos el proyecto PAS, como sucede aquí, como nos habéis comentado, pues había unas solicitudes desde las parroquias que eran personas con problemas de salud mental grave que se habían quedado aisladas y que necesitaban alguien que fuera a atender, a ayudarles, a apoyarles. A partir de ahí estuvimos estudiando todo lo que se estaba haciendo en España y creamos un proyecto que es el PAS, que hay una educadora que va a domicilios particulares y que intenta hacer esa coordinación de cuidados. Y se intenta evitar pues las crisis psicóticas, la desestabilización, y es un apoyo muy importante para las personas que atendemos. Comentaros que en el último año, creo que en el PAD de las 23 personas, llevamos ya creo 4 o 5 años sin crisis psicóticas, y son personas muy graves y que se están haciendo mayores. De hecho, las últimas bajas son por muertes por problemas con el cáncer, que no han sido ni bajas por otro motivo. Entonces, para nosotros yo creo que esa apuesta por lo comunitario es lo que debe primar en salud mental, porque al fin y al cabo estás ayudándole a la persona a desarrollar su vida, porque ya son independientes, ya no tienen que volver a casa, porque además de que muchos de los que atendemos no tienen ninguna familia a la que volver, entonces necesitan ese apoyo. Para nosotros, ¿qué es importante en la intervención? Pues la atención centrada en la persona, es decir, nuestra evaluación cuando viene una persona es ¿qué quieres conseguir? Es verdad que tenemos un cuestionario que medimos todas las áreas de la persona que podéis ver ahí, no sé si se verán bien, pero bueno, en salud, social, familiar, y a partir de ahí buscamos saber qué necesidades tiene la persona en cada una de las áreas, cómo podemos ayudar a desarrollarte. Buscamos los recursos en la comunidad para desarrollarle o intentamos ayudarle nosotros a hacerlo. El acompañamiento en el desarrollo, pues evidentemente en las viviendas se hace un entrenamiento. Ya a veces la sensación que tenemos es te voy a enseñar a hacer, a veces incluso hasta las sumas. Nos ha tocado enseñar a personas que, por desgracia, por una vida que habían tenido, no habían podido ni sumar. Pero bueno, que les enseñas desde todos los pasos, a cocinar,
Yo he aprendido a hacer allí paellas y fideuás y de todo con ellos y es súper divertido, la verdad es que es una pasada. El tema del paradigma de la recuperación, ya lo ha comentado José Vicente, es decir, la persona tiene que ser activa, tiene que querer conseguirlo, no vamos a conseguir a lo mejor quitar los síntomas, porque la recuperación clínica posiblemente no sea, pero sí que los va a integrar la enfermedad en su vida y va a poder desarrollar sus otros objetivos y conseguirá una recuperación social, un trabajo, unos amigos. Nos vamos a hacer el Camino de Santiago, tenemos el grupo de senderismo que nos vamos todos los domingos y quedamos y vamos por ahí por el campo y bueno, y todas las actividades que solemos hacer. Luego, el tema el uso de los recursos comunitarios. Yo aquí sí que quería comentar, voy a pasar de diapositiva, el tema del mapa de recursos, una cosa que nos vino súper bien y que a lo mejor, estábamos comentándolo antes de entrar en la jornada. Pues hace unos años conocimos una experiencia que había, creo que era de Barcelona, que tenían unos mapas de recursos, que evidentemente muchos servicios sociales los tienes. Y entonces empezamos a hacer un listado por temáticas que podía necesitar cada persona. Y nosotros en la Fundación tenemos un listado de todas las entidades que, agrupados por los ayuntamientos, los bancos, la unidad de salud mental, qué necesidades puede tener una persona. Cuando hacemos la evaluación vemos, pues mira, este se podría beneficiar de ir al gimnasio fulanito, o a ir a la EPA, o ir al CRIS, o ir a no sé qué. Y entonces, cuando ya haces la programación de la intervención, vas viendo qué huecos necesita o qué recursos comunitarios puede aprovechar para conseguirlos. Y luego comentar el tema del voluntariado en cuanto al apoyo social. Es una pasada, o sea, nosotros no podemos estar más contentos, orgullosos. Tenemos 36 personas voluntarias que participan en el día a día de la Fundación, que les acompañan a lo que les haga falta. Esta mañana estaban con el taller de frontón. Ah, por cierto, no os lo he dicho, pero tenemos a los campeones de España de frontón adaptado también, que participamos el año pasado. Y todo este proyecto lo iniciaron 2 personas voluntarias que dijeron, estos están muy parados, aquí hay que hacer algo. Y como el frontón no se tiene que mover mucho, dijeron, venga, vamos a hacer frontón. Y ahí los tenemos todos los miércoles por la mañana. Ahora este año han querido hacer pádel. Y bueno, el Ayuntamiento de Burjasot, que se porta fenomenal con nosotros, nos ha cedido 2 pistas y estamos ahí jugando a tope. Vamos, ya les digo que hemos sido campeones de España. Y en principio, pues lo que aporta la persona voluntaria pues es, en primer lugar, el cariño, el saber que está ahí, el saber que, porque nosotros al final a veces nos han visto como personas que venimos a cobrar, que cobramos por trabajar, pero y que venga este señor aquí a estar un rato conmigo, a charrar, a tomarse un café, acompañarme a comprar las zapatillas al mercado porque así no me voy solo. Eso es un valor añadido a la intervención y crea un clima familiar que después hacemos muchas actividades, intentamos que también participen y entonces pues es importantísimo porque es la mirada del otro. Yo soy válido, me valida tu mirada y me valida la mirada de un señor y de una señora que viene de su domicilio y en lugar de estar cocinando o jugando al bingo, pues se viene a estar un rato conmigo. Y eso es para nosotros muy importante. El tema de la inclusión social, pues favorecen eso, la creación de redes. He quedado con, oye, Frank, que he quedado tal día para comer el domingo con no sé quién y voy a visitarlo a su casa. Y ya están los voluntarios, les compran un pollo, que normalmente les suelen pedir 2, porque estos también comen como limas. Pero bueno, que en principio es una forma de inclusión. El vínculo afectivo sano, evidentemente las personas voluntarias que están en la Fundación pues son personas bastante sanas y pues con una responsabilidad de cara a la intervención y también les formamos para que lo sean, les ayudamos a conocer cuáles son los proyectos. Y ya voy a ir terminando, esto por ahí. Y luego una parte muy importante que es la desestigmatización. La salud mental grave está, como había comentado José Vicente, muy estigmatizada. El tema del enfermo mental que ha asesinado, que a no sé qué, pues cuando vienen allí y conocen a las personas que atendemos y luego se van a sus círculos personales y van contando, soy voluntario en una entidad que trabaja con personas con problemas de salud mental y estoy encantado y me tendría que pagar por ir, como me dicen, tendría que pagar por ir, madre mía, ostras, si nosotros les pagásemos no tendríamos dinero, pero ellos nos dicen, tendría que pagar por estar aquí con ellos, porque no sabéis lo que me llenan, porque el cariño que me dan cada vez que vengo, porque cuando los veo, entonces es algo que para nosotros yo creo que también es súper importante ese aspecto en el voluntariado. Y yo creo que ya tengo que terminar porque estoy viendo ahí.
Ya. Bien. Vale. Muchas gracias, Francisco, porque además creo que nos has mostrado un poco lo que decíamos antes. Si estábamos al principio hablando de esa dicotomía, ¿no?, entre, por un lado, el camino de la salud mental, por otro lado, el tratamiento de la exclusión social, bueno, el despliegue de matices que has desplegado a través de las respuestas a ras de tierra que se pueden dar, y cómo las personas somos tenemos tantas posibilidades que le damos la vuelta y al final es una aportación para el voluntario. Bueno, eso es maravilloso, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a la tercera ponente, en este caso a Sara Fernández González, que nos va a hablar, en este caso, del proyecto Bienestar de Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón. Estoy seguro que, bueno, con lo que nos contará ella ahora, acabaremos de hacer un panorama bastante interesante, y a partir de ahí pues ya será vuestro turno y vuestras preguntas, que por eso estoy haciendo de malo, para que tengáis tiempo para hacer vuestras preguntas. Adelante. Pues, ¿se me escucha? Mi interés con esta intervención es sobre todo que tengamos una conversación entre compañeros en el que yo os cuento lo que veo en el día a día. En 2025, desde la intervención social, empezamos a ver que sí, podemos cubrir sus necesidades básicas. Les ayudábamos con el empleo, con la vivienda, acceder a recursos, pero había algo que no terminaba de cuadrar. Habían algunas dificultades a la hora de mantener el proceso, y es que nos dimos cuenta de que para sostenerlo había una clave que estaba siendo ignorada, que es que en todas las situaciones de manera transversal entra una variable que no se estaba teniendo en cuenta, que es la salud mental. ¿Cómo le voy a decir yo a una persona, venga, vamos a trabajar, siéntete motivado por encontrar un puesto de trabajo, cuando está destrozado porque tiene familia, tiene hijos, no puede hacerse cargo, no se siente válido? Para ayudar a fomentar esa motivación hay que abordar esa autoestima primero. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que había muchísimo duelo migratorio, muchísima ansiedad, muchísimas circunstancias que provocaban factores de vulnerabilidad que, si no se pillaban a tiempo, luego desencadenan en todos esos diagnósticos que han comentado antes Chimo. Aquí había una evidencia clave, que la relación es bidireccional. Como se ha dicho, si tú sufres de problemas de salud mental, hay muchos estigmas, hay muchas dificultades, y eso todo provoca exclusión. Pero al mismo tiempo, si estás excluido, eso puede provocar ansiedad, sintomatología de múltiples trastornos, lo cual también acaba derivando en problemas de salud mental. Entonces, es la pescadilla que se muerde la cola. Lo que queda claro es que para trabajar en intervención social siempre se tiene que tener en cuenta la salud mental. Aquí nos marcamos una pregunta: ¿qué pasa con estas personas que quedan excluidas, que no tienen acceso a un recurso de salud mental? A lo mejor yo puedo llamar a un amigo que me coja cita en la clínica y permitirme pagar una consulta, pero ¿y los que no? Aquí surge el trabajo de final de máster de una compañera, en el que se plantea un análisis de las circunstancias y dar respuesta a las necesidades detectadas. ¿Qué se vio? Pues que había una gran demanda en salud mental, pero también consultas saturadas, necesidades que pasaban desapercibidas y consultas que son 10 minutos, estoy tecleando en el ordenador, y la persona sentía como que no le había servido. Entonces, se buscaba dar respuesta, porque las necesidades no vienen de los datos, vienen de las personas, de lo que nos comunican. De nuevo, no poner el punto de mira en un diagnóstico o una etiqueta, sino en la persona. Aquí, como os comentaba, veis toda esta relación bidireccional que es muy necesario, y es donde nace el proyecto Bienestar. ¿Qué quiere? Dar respuesta. Dar respuesta. El sistema puede atender, pero no siempre puede acompañar en el día a día. Nosotros no pretendemos sustituir un servicio, sino complementarlo para que lo que ya existe funcione mejor. Entonces, pretendemos atender a personas para dar esa continuidad, cercanía, accesibilidad y
hacer que la adherencia al tratamiento y a las atenciones que ellos están recibiendo funcionen mejor. ¿Cómo? Pues dando atención directa, ya sea mediante intervenciones individuales o grupos de apoyo para fomentar ese vínculo social. ¿Por qué? Porque a veces yo voy a terapia y tengo consulta una vez cada 3 meses, pero en mi día a día esas dificultades de a lo mejor habilidades sociales, de gestión emocional, controlar mis impulsos, pues no las puedo trabajar y necesito un acompañamiento más diario. En los últimos 6 meses, como veis aquí, hemos atendido a 29 personas. Esto se traduce en unas atenciones alrededor de 5 o 7 participantes semanalmente. La mayoría son personas migrantes adultas, muchas mujeres, pero del 90% de personas que yo veo son jóvenes con experiencias traumáticas muy importantes y trastornos mentales no diagnosticados. Desde hasta un autismo que hoy en día, ¿cuántas no escuchamos autismo? Pues gente que todavía no ha podido ni acudir a ser valorado por el médico. Entonces, aquí es donde entramos nosotros. Intentamos apoyarle en estas largas listas de espera o las intervenciones cuando le saben insuficientes. Trabajamos esas habilidades concretas y entendemos algo fundamental. Vale, que sí, que esto es un dispositivo de ayuda especializada, yo tengo unas herramientas y las voy a poner a tu disposición. Pero la salud mental no se trata, se vive. No solo entramos nosotros como profesionales. Aquí recalcamos la importancia del vínculo como herramienta terapéutica. Es más, no es solo de intervención social. Dentro de la política, las nuevas reformas que se están haciendo a nivel sanitario, lo que pretenden es devolver la humanización del sistema de intervención, que como bien comentaba José Vicente, sea desde una perspectiva de la persona, poniendo, también como decía Francisco, a la persona en el centro y no solo a la etiqueta, a la metodología, a la ciencia. Porque esto va más allá. Hay que poner en voz de todos el valor del acompañamiento. Porque la salud mental es una realidad transversal, donde nos toca a todos. Aquí intervienen no solo profesionales de la salud, sino vecinos, familiares, voluntarios, técnicos y cualquier persona que a lo mejor no tiene esa formación especializada. Atraviesa todas las áreas de la vida, no solo el tener un trastorno. A lo mejor atraviesa el área económica de tengo problemas porque no tengo trabajo, o porque no tengo acceso a una vivienda, porque no puedo estudiar, o porque he tenido que emigrar porque en mi país estamos en guerra y he dejado atrás toda mi vida. Entonces, aquí también puede haber sintomatología que puede derivar en trastornos muy importantes. Entonces, hay que dar tratamiento clínico, pero también involucrar a todos los agentes porque la mirada comunitaria es más importante que nunca. Aquí es donde quiero empezar, porque el valor de lo que hacemos ocurre en lo cotidiano. Como bien hemos dicho, a veces vamos a consulta y sentimos que no ha pasado nada. Pero ¿cuántos tenéis una historia que contar de algún vecino o algún amigo que ha estado en ese momento para vosotros? ¿Cuántos os acordáis del médico que estuvo? Pocos. Os acordáis a veces más de esos familiares. Entonces, en este sentido, es importante que nos sintamos todos responsables de este tratamiento. ¿Por qué? Porque tampoco basta con sensibilidad. A veces también todos pensamos que siendo buena persona y escuchando ya tenemos todas las herramientas para aportar. A veces también se requiere técnica. Hay que reforzar, por eso proponemos cuidar a quien acompaña, daros herramientas para hacer más fácil estas tareas. Es prevención primaria. ¿Por qué? Porque si reforzamos a todos los agentes, tanto técnicos, voluntarios, la comunidad en general, también reducimos esa saturación. Estamos viendo que esta primera línea de atención que sois vosotros genera cambios. ¿Cuántos os habéis desahogado con amigos, con vuestro marido o pareja, con vuestros padres, con vuestros hijos y os habéis sentido mucho mejor después de hacerlo?
ese estrés o esa ansiedad o esa sintomatología que ya estaba presente y estaba ahí llenando la botella, ha hecho que evite que se derrame. Entonces, esta primera línea sirve de desahogo, de validación y en muchos casos es suficiente para disminuir sintomatología. Si se disminuye, evitamos también que se saturen las consultas. Y los profesionales también van a tener más herramientas para poder trabajar con los casos más graves. Porque la salud mental es una responsabilidad compartida, no solo de los especialistas. Aquí debemos fortalecernos a todos y cuidar al equipo, porque también entendemos que vosotros, después de un mal día, a veces escuchar al vecino que te dé la chapa tampoco nos apetece. Hay desgaste emocional. Entonces, hay que cuidar y ser cuidados. En conclusión, yo lo que quiero que se quede es que debemos acompañar donde el sistema no llega. A veces, pues, si yo intento coger algo que está en el estante de arriba, por más que me esfuerce, a lo mejor no tengo ahora mismo un banquito al lado, pero mi marido pues puede ayudarme a conseguirlo. Es el mismo concepto. A lo mejor ahora el sistema público está muy saturado y no dispone de los recursos suficientes para hacer frente a la demanda actual, pero nosotros podemos, con herramientas como la esperanza, como el apoyo, como el vínculo, la escucha, podemos ayudar a muchas personas y hacer mejorías que nos parecen a veces absurdas, de cómo si una simple conversación ha podido ayudar tanto a alguien. Porque el trabajo en red no es cuestión de una opción, es una obligación que debemos marcarnos, es una necesidad y debemos trabajar en alianzas. Hablamos de cómo el mundo se ha convertido en un planeta multicultural, que ya las fronteras ni existen porque vamos viajando como queremos. A lo mejor yo aquí en 2 horas puedo estar en Londres. Pues pasa lo mismo con los profesionales. Hoy en día ya no existe tu territorio, los proyectos ya no están estancos. Los proyectos sirven de herramientas para enriquecernos unos a otros. Esto no se trata solo de tener un proyecto de salud mental, se trata de tener una herramienta que aporte algo a la sociedad y que todos y cada uno de nosotros podamos ser partícipes, en mayor o menor medida, para solucionar un problema global que nos afecta a todos, porque hoy es Manolo que tiene un trastorno límite de personalidad, pero mañana puedo ser yo que después del fallecimiento de mi padre tengo una depresión y no supero ese duelo y necesito esa ayuda. Entonces, quiero que este encuentro sirva como punto de reflexión para todos y que, como os decía, esto es una conversación en la que yo os he contado como lo que yo he visto en mi día a día, pero ahora os penséis vosotros, vale, pues ¿cómo puedo yo ayudar? Gracias. Muy bien. Pues bien, se me oye así. Muchas gracias también, Sara, y a los tres. Yo creo que ha sido más que interesante escucharos, y ahora vamos a añadir un poco más de valor a la tarde a través de vuestras preguntas. Estoy seguro que puede haber algún rincón de dudas o de inquietudes que despiertan cada una de las exposiciones, y por tanto mejor que haceros preguntas yo, que siempre tenemos esa opción. Espero que haya alguien que se anime, que empecemos a lanzar preguntas. Yo me voy paseando porque, digamos, no voy a depositar el micrófono al primero que me apetezca, sino simplemente para invitaros a ir utilizando este micro para lanzar las preguntas a ellos. Pido, sí, eso sí, para aprovechar al máximo el tiempo, pues concisión en la pregunta y en las respuestas, que sé que la voy a tener. Confiamos en ello. Así que, ¿quién se anima? A ver, ¿alguien levanta la mano? De momento no. Esa participación. Por favor, vamos a tomar nota de lo que ha dicho Sara. Esto es cosa de todos, ¿no? Es cuestión de la comunidad. De momento nadie se anima. Venga, voy a hacer yo la primera. Venga, y así seguro que alguien se lanza. Hay que romper el hielo. Bueno, yo tengo tomadas muchas notas y hay cosas que me parece que convergen las tres conversaciones, ¿no? Porque decía José Vicente
que a veces los primeros que estigmatizamos, decía, somos en primera persona los médicos, ¿no? Es una cosa que me llamaba la atención, pero que lo unía a cosas que decían también Francisco y Sara, porque bueno, Francisco nos hablaba de una cantidad de roles distintos que adoptan las personas en situación de esas situaciones de dificultad y que les demuestran que son alguien más que una persona con un problema de salud mental muchas veces, sino que hacen otras muchas cosas. Y también bueno, pues lo que decía Sara de la importancia, ¿no?, del valor de lo cotidiano, del acompañamiento, ¿no? Al final todo esto nos habla de personas y nos lleva a una cosa que yo le doy muchas vueltas últimamente. Yo creo que es esta idea de que muchas veces en este mundo en el que hablamos tanto de las identidades de todo tipo, identidades raciales, sexuales, sociales, muchas veces eso puede llevar a pensar que la identidad es una, y realmente la identidad de una persona nunca es una, siempre es una suma de cosas, ¿no? Y de muchos aspectos que conforman nuestra personalidad. Yo quería preguntarle a José Vicente, para empezar, digamos, si eso es, digamos, una de las cuestiones que deberíamos evitar en primer lugar, ¿no?, como ciudadanos, el evitar ver al otro solo desde esa dimensión que es la más visible o la que nos parece, fíjate, esta persona pues tiene Alzheimer, tiene un Parkinson, tiene X, ¿no? Eso es quizás la primera cosa que deberíamos tener en cuenta, ¿no? Para el saber lo que no hacer antes que lo que hay que hacer, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Muchas veces yo siempre he planteado que esto es una forma de reduccionismo y sobre todo de segurizarse muchas veces también el propio profesional. Os digo, por ejemplo, que yo a veces he tenido unidades de salud mental donde en 2 meses he visto a 600 pacientes y algunas veces más. Quiero decir, y tú te tienes que sostener como profesional. Es decir, también vamos a terapia nosotros y hacemos terapias de grupo, porque de lo contrario caemos en el riesgo del burnout profesional y entonces me dedico ya a que dame síntomas y te doy pastillas y diagnóstico. O en el caso de un psicólogo que puede dar, pues dame síntomas y te doy recetas psicológicas, que también las hay. En ese sentido yo creo que es muy importante. El poner el diagnóstico yo creo que es lo más sencillo que se puede hacer, pero realmente estamos colocando a la persona en una situación que puede ser probablemente un error. Yo os puedo asegurar que he visto pacientes que han llevado el diagnóstico de esquizofrenia durante más de 20 o 30 años y yo me he dado cuenta que de esquizofrenia no tenían nada. Sencillamente de jóvenes consumieron drogas, tuvieron algún brote psicótico, estuvieron más de 6 meses con alguna sintomatología y pasaron a ser diagnosticados como esquizofrenia. Los 6 meses lo ponían como criterio diagnóstico de esquizofrenia las compañías de seguros de Estados Unidos. O sea, los compañías de seguros decidían quién era y quién no era paciente con esquizofrenia. Lo digo para que os hagáis una idea de cómo está el tema. Luego, por otra parte, también hay otra cuestión, y voy a ser breve porque es el beneficio del síntoma. Hay personas que necesitan tener un diagnóstico. Hay pacientes que se han enfadado conmigo porque yo no les doy un diagnóstico. Tuve que pelearme mucho en el hospital donde yo estoy en Valencia para que se pusiera el diagnóstico aplazado. Aplazado, no, se va sin diagnóstico. Tiene problemas de la vida cotidiana. ¿Por qué hay que atender a más de 600, 700 pacientes en 2 meses? Pues porque los problemas de la vida cotidiana van al centro de salud y el médico cabecera, ¿qué hace? A salud mental. ¿De acuerdo? Y cuando no, se ha protocolizado el darles antidepresivos o cualquier tipo de fármaco. Cuando en realidad está demostrado que con eso lo que estamos haciendo a veces es crear paciente que está triste, que todos nos podemos entristecer, acabamos con un diagnóstico de distimia. Y no todas las personas que podemos estar tristes en un momento de la vida acabamos distímicos, es lo que yo quiero decir. Muchísimo cuidado con este tema, porque esto al fin y al cabo, el protocolo no deja de ser estas guías que tenemos muchas veces son esquemas de inmunización ante el sufrimiento ajeno. Porque estar con personas con sufrimiento también cuesta y también nos lo tenemos que trabajar nosotros. Y cuidado si damos más de lo que podemos dar, porque también enfermamos nosotros. ¿De acuerdo? Supongo que cuando uno ve a 600 pacientes en 2 meses, los ve, es decir, los saluda y poco más, ¿no? Bueno, vamos a tener aquí la primera pregunta
Paco, me pedías, o sea que rompemos el hielo por aquí. Y voy a la pregunta directa después de lo que me has dicho antes, que ojo con las reflexiones, ¿no? ¿Os acordáis, no? Vale, voy a la pregunta directa. Todo empieza con algo muy sencillo en la relación entre personas. Es la palabra saludo. O sea, ¿qué importancia tiene, después de todo lo que hemos escuchado, saludar a una persona, mirarle a los ojos y preguntarle por algo que a ella le puede... Me gustaría que me explicarais un poco eso, qué importancia puede tener en nuestra vida diaria y más con la relación con las personas con las que probablemente estamos tratando. ¿Es para todos la pregunta? A ver quién se lanza, venga. Que ya tenemos el siguiente valiente, por cierto, ¿no? Como se ha estado comentando, son personas que están muy aisladas. El hecho de que el saludo es yo te veo. Por ejemplo, hablando de un ejemplo muy tonto, todos de aquí, o casi todos, habremos visto Avatar. En Avatar, el saludo que se inventó el director era I see you, te veo. Y eso era la forma de saludar y de respeto hacia la otra persona. Entonces, cuando tú le saludas, le preguntas, muestras interés, muestras estoy aquí, me importa lo que tú dices. Y cuando tú sientes que importas, sientes tu valor, te sientes reconocido como persona. Entonces, es lo que hablábamos muchas veces, cómo actos tan pequeños pueden tener cambios tan grandes. Bueno, sí, nosotros me he quedado ahí. Nada, nosotros sí que nos damos cuenta de que cuando llega una persona a las viviendas tuteladas, habitualmente tarda una temporadita en engancharse a lo que son la dinámica. Pero cuando pasan unos meses y se dan cuenta que metan la pata, no metan la pata, no sé, siempre tienen un saludo cariñoso, una palabra amable, un interés genuino por la persona, al final acaba creándose un vínculo que es muy importante de cara al cambio. Es decir, yo tengo que hacer muchos cambios, tengo un problema de salud mental que me ha hecho funcionar de una manera en la vida que a lo mejor no es la más adecuada y cuesta mucho, y además tengo una serie de síntomas o una medicación que me frena y tengo que hacer muchos cambios, pero yo soy importante para esta gente y lo intento. Entonces, yo creo que la parte del vínculo, la del cariño que se muestra en este tipo de proyectos, que estamos todos los días en el día a día. La semana que viene me han invitado porque han encontrado trabajo y me llaman, oye, Frank, hace mucho que no nos vemos, que he encontrado un trabajo, que vamos a hacer una celebración. Eres importante para esas personas y saben que vas a estar ahí. Entonces, yo creo que esa parte que aportamos este tipo de proyectos o intervenciones como la que hace José Vicente, que no es a veces habitual entre los médicos, de que me importas tú como persona, yo creo que eso es lo que al final nos acaba moviendo. Sí, el saludo es ser visto. Si es que es lo más importante, al final todos queremos ser vistos, ¿o no? Es que me ha visto, que me reconoce y me escucha. Porque estamos con lo de los síntomas que estábamos diciendo, pero un síntoma, y más en salud mental, muchas veces es la puerta de entrada al mundo de la persona. Si nos quedamos en lo superficial de los síntomas, somos sintomatólogos, pero no pasamos de ahí. No somos psicólogos ni siquiera, somos sintomatólogos. Y en eso no se trata. Se trata de ver qué hay más allá del síntoma. El síntoma habla. Si me duele la cabeza, ¿qué me está queriendo decir? ¿Qué me está pasando? Y luego, sobre el tema del saludo que preguntaba Paco, a ver, yo siempre que ha venido una persona siempre le doy la mano. Entre otras cosas me sirve para ver su nivel de ansiedad, porque mira, veo que está sudando y tal, y usted viene ya nervioset, ¿no? Entonces, y mirar a los ojos también de cómo son las resistencias de la persona. Y con los pacientes psicóticos tenemos que dar mucho cuidado también de no invadir su espacio. Quiero decir, es importante verlos, que se sientan vistos, reconocidos, darle la mano cuando ya se la puedo dar. Es crear el vínculo que decía Fran. El vínculo es lo que cura realmente, cura la relación. Decía Irving Yalom, no sé si habéis leído los libros de Irving Yalom, pero es lo que cura realmente. ¿De acuerdo? Y no... Muchísimas gracias por la facilidad que tenéis en comunicar y lo sencillo que explicáis estas cosas, porque creo que es lo que más falta hace, ¿no? El tema de sentirnos escuchados. Hablo como... me llamo Chimo y soy un expaciente que he superado una depresión severa. En su momento yo soy muy emprendedor y soy muy de acción y yo creía que era capaz. Pero mi primera hostia, porque son hostias, porque la vida te susurra, te habla, hasta que te pega una hostia.
en las circunstancias de cada uno. Y el encontrar personas como vosotros no es nada fácil. Es lo que más eché falta, porque ni la familia, ni los amigos, ni el contexto de diagnóstico, eso es, en cierto grado, mortal para las herramientas que tiene la sociedad. Y digo esto porque yo soy muy de acción y yo quería superar. Yo creo que fue eso cuando el médico me dijo, estás roto. Claro, si yo ayudo a otras personas, ¿cómo es posible que esté roto yo? Pero fue, y os veo de forma escalonada, ¿vale? Porque es así como veo mi historia. Es como, leí un libro de Ángel Martín, que es Por si las voces vuelven, que os recomiendo que lo leáis, porque es un periodista famoso que lee las noticias muy rápido, y este chico le diagnosticaron esquizofrenia. Estuvo en el hospital ingresado y escribió Por si las voces vuelven. Pero ahí empecé ya a darme cuenta de que yo también tenía voces y que la gente no me entendía, aún a pesar de tener ese diagnóstico, porque hay una palabra que ha dicho Sara, que es una frase, que es que las necesidades no están en los datos, ¿no? Están en las personas, en lo que comunican. Pero en ese sentido, desde que yo empecé a ver a Ángel Martín o a leer a Ángel Martín, el diagnóstico me etiquetó. Mi familia me apoyaba y era como apoyarte y hundirte más, ¿vale? O sea, al final, ¿cómo es de importante el encontrar un foro como así para detectar necesidad previa a ese diagnóstico? Porque ese diagnóstico puede que te hunda más. Y es para todos. Gracias. A ver, ¿cómo? Eres Chimo, ¿no? Sí. Yo, Chimo, sí que a ti y a todo el mundo y a mí mismo me aconsejo ser prudente con los libros que leemos, con lo que nos dicen las personas, con lo que nos dicen los médicos, los psiquiatras también. Ser prudente, ¿de acuerdo? Yo escuché mucho a este hombre que tú has narrado y a mí en ningún momento me dio la sensación que este hombre había tenido esquizofrenia. ¿Vale? Te lo digo porque además estuve investigando el tema. Entonces, pero es periodista y tiene facilidad de comunicación, obviamente, ¿no? Entonces, eso pues se nota. Cuidado con lo que nos dicen tanto este tipo de mensajes como los mensajes que nos dicen muchos seguidores. Tienes una depresión, tienes tal. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Yo pongo siempre esos diagnósticos en suspenso, ¿de acuerdo? Porque se requiere mucho tiempo para realmente llegar a conocer a una persona. Y ni así acabas por conocer a una persona. Es más, muchas veces no nos conocemos ni a nosotros mismos. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, cuidado con los diagnósticos. Yo vuelvo a insistir, porque hacen mucho daño. De hecho, en países como Japón ya no existe el diagnóstico de esquizofrenia, desde hace muchos años. Aquí hubo un grupo de psiquiatras, antropólogos, yo soy antropólogo, que quisimos cambiar lo de la palabra esquizofrenia y no conseguimos nada, porque hay unos poderes que se ven claramente, ¿no? A nivel de sociedades científicas, de universidades y demás. Pero es que la palabra esquizofrenia estigmatiza mucho, mucho. Y a veces pues es muy llamativo, ¿no? Yo creo que a nivel de sociedad hay una gran pandemia con el etiquetado, sobre todo entre gente joven. Estamos obsesionados con definirnos y etiquetarnos en una cajita, ya sea nuestra sexualidad, nuestra ideología, nuestro estilo. Ahora yo es que tengo el estilo del cottagecore de no sé qué, no sé cuántos. Tú dices, bueno, te vistes hippie, pero ahora hay 20.000 cajitas para definirnos a todos. Y parece que si no te etiquetas es que no perteneces, es que algo falla. Y cuando nos etiquetamos, definimos nuestro ser, que es lo más indefinible que hay. Por ejemplo, yo siempre me definía como, yo soy psicóloga forense y criminóloga. Y dices, no, tú trabajas de eso, tú no eres eso, tú eres más que tu trabajo, que tus estudios. Y me planteé, ¿y qué soy? Y no sabía decirlo. Yo tengo muchas personas que me vienen directamente, es que soy de exclusión social, es que soy
de paciente con trastorno. No, tú no eres eso. Soy autista. No, tú tienes autismo. No eres el autismo. Entonces, a veces también estamos tan enfocados en nuestro día a día que nos volvemos tan individualistas. Tú vas por la calle y vas mirando alrededor o vas pensando... No, cada uno vamos como los caballos a lo nuestro, y eso pasa muchas veces también en casa. No te das cuenta de la batalla que está luchando ni siquiera tu marido. ¿Cuántas conversaciones, y no digo cantidad, sino calidad, conversaciones reales tenéis con las personas que estáis al lado? ¿Cómo te van a comprender esas personas que, como la frase que comentaban muchos, es que es la que más oigo, no me siento comprendido? Es que no te sientas, es que no lo estás. No lo estás, porque la gente no se esfuerza. Por eso yo decía, esto es un esfuerzo comunitario, por entender. Y es difícil, pero concienciando. Esa es la clave, yo creo. Bueno, sí, yo es que me sumo a lo que han dicho. No, es broma. Estaría bien, ¿eh? Me sumo a lo que han dicho mis compañeros. No, Chimo, la verdad es que gracias por tu testimonio, eres muy valiente de haberlo comentado. Pues eso, es que ya lo han dicho. Nosotros teníamos un chico que cuando venía decía, yo soy, voy a decir un nombre a voleo, ¿vale? Antonio, y soy esquizofrénico. Y se lo decía a todo el mundo y era como, no, tío, pero tú te das cuenta que estás haciendo esto, es que eres más que eso. El modelo de recuperación habla de eso. Yo puedo ser muchas cosas y con apoyo me pueden apoyar a ser muchas cosas. O sea, con la colaboración de gente que trabaje, que me ayude, puedo llegar a serlo y no soy solo esa etiqueta. Tendré a lo mejor síntomas de esta enfermedad o no, pero porque también tenemos a personas que se les etiquetó en algún momento y que ya no han vuelto a tener ese tipo de síntomas. Entonces, o lo sobrellevo y continúo siendo un actor de teatro, que ahora con lo del teatro os lo digo, algunos se cree que ya va para el estrellato, ¿eh? Pero bueno, que estamos ahí, que tenemos otros roles en la vida, que no solo somos una etiqueta, cada uno, pues yo soy alérgico, yo soy diabético, pues no sé, pues muy bien, un aplauso, pero eres muchas más cosas. Yo creo que me quedaría con eso. Sí, y eso lo hemos trabajado mucho en que no soy esquizofrénico. Tengo esquizofrenia y tengo más cosas, como bien están diciendo los compañeros, ¿eh? No, soy esquizofrénico, soy bipolar, ¿no? Que ahora está muy de moda ser bipolar, ¿no? A mí me han llegado urgencias personas que dicen, José Vicente, que yo quiero ser bipolar. ¿Qué te beneficia ese diagnóstico, no? Pero eso me ha pasado a mí, esto es real, ¿eh? En urgencia, yo quiero ser bipolar. Sí, buenas tardes. Sobre esto de las etiquetas, salud mental, se habla de esquizofrenia, bipolar. Yo he tenido una reunión en trabajo en un centro educativo y me preocupa mucho los jóvenes desde 10 ya o 9 hasta 14. Y va a venir, yo creo que va a venir una ola en los centros, porque de una clase que estábamos hablando de autolesiones, bulimia, esto, lo otro. Entonces, aquí se ha hablado, no sé si de adultos, pero yo pregunto, ¿tenemos cifras de cómo está afectando a los niños y jóvenes la salud mental, que no solo esquizofrenia, sino viven en unos ambientes que, claro, ¿cómo van a estar centrados a estudiar? Si simplemente tienen que sobrevivir a veces. También se ha hablado de malos tratos. No a ellos, a lo mejor el chaval ve que hay malos tratos del padre a la madre, ¿eh? Entonces, me preocupa mucho porque el futuro en la educación va a ser difícil poder transmitir conocimientos, que no es lo que hay que hacer, sino que hay que educar, pero hay mucha gente que está en una situación de muy jovencitos con problemas que no sabemos si lo tratan en algún lugar, pero se traslada a las aulas y tienes allí 25 personas y de esas 25 hay 4 que merecerían un tratamiento. No sé, ¿cómo veis? Si tenéis cifras o qué pensáis de esto en los niños y jóvenes. Sí, en el tema de preadolescentes, adolescentes, cada vez hay más diagnósticos, por ejemplo, de TDAH, está muy de moda ahora el diagnóstico hiperactivo. También es un epifenómeno de la sociedad, vivimos una sociedad hiperactiva, donde todo es hipermercado, hiperterrorismo, todo es hiper, ¿no? Entonces los niños también son hiperactivos y eso de alguna manera se convierte en ¿qué pasa? Que se diagnostica de una manera tan arbitraria que yo soy hiperactivo
y ya está, soy hiperactivo, ¿no? Que luego muchas veces, mi experiencia, cuando vienen con 16 años, los veíamos ya nosotros, muchas personas estaban desarrollando síntomas premonitorios de trastornos de personalidad que cada vez van a más. En el modelo de sociedad actual, si os dais cuenta, ahora mismo tenemos diagnósticos de trastorno límite de personalidad que se llama TLP constantemente, TDAH constantemente, autismo. Cuando yo era joven, hace ya muchos años, era 1 por cada 10.000. Fijaos ahora, en toda la aula hay trastorno de espectro autista. También hay muchos intereses de industria farmacéutica, de universidades, de sociedades científicas, por ampliar el espectro diagnóstico y al final que todos tengamos algún diagnóstico. Eso también es cierto. Pero hay una realidad, falta comunicación, los niños cada vez funcionan más a su aire. Yo he visto aulas de 25 alumnos donde 20 van al psicólogo, pero si nunca hemos ido al psicólogo, por lo menos yo que estudié en la época que estudié, íbamos de otra manera, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Está supliendo el psicólogo a lo que la sociedad no da? Porque de hecho en Ginebra, hace ya más de 25 años, se crearon unidades de psicoterapia de urgencias en todos los hospitales de Ginebra, porque es la ciudad donde más del 50% de la población vivía en hogares unipersonales. Y eso, precisamente esta semana han salido datos de aquí en España, donde ya somos, se dice en España que del 22 al 25% las personas viven solas en sus casas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué está pasando? No hay comunicación, ¿no? Quería hacer un chiste con la teoría de la comunicación, de la incomunicación. Y es, si todos nos comunicáramos todo lo que pensamos unos de otros, igual la convivencia sería insostenible. Bueno, yo voy a ser un poco abogado del diablo. Y también voy a decir... Sí. Y también voy a decir que, por ejemplo, diagnósticos de celiaquía también hay más ahora que hace 50 años. Pero no quiere decir que es que haya más pacientes. A veces es que se diagnostica más porque la medicina también ha avanzado más. Entonces es un poco, a veces también encontrar un poco el equilibrio. Y yo te digo que trabajo mucho, una de mis áreas de especialidad es la infantojuvenil, y veo una herramienta muy clara que es, primero, no quiero decir nada a los padres, pero sí la falta de educación de los padres. Cada vez se tiene más hijos por hacer un clic en una lista, pero luego no tengo el compromiso, la responsabilidad de educar a los niños y a lo mejor cedo a terceros esa responsabilidad. Y luego los niños llegan como adolescentes y a ti tampoco te respetan y viene un descontrol. Luego la sociedad avanza más lento que el mundo. Con las nuevas tecnologías hay un acceso a información y a tantas cosas que nosotros no teníamos, que es difícil también de controlar y esos niños se saturan. Yo he visto niños viendo películas que a mí no se me ocurriría con ya 6 años. Entonces, muchas veces entra aquí y también las nuevas tecnologías, dependiendo de cómo las usas, adormelecen el cerebro. Muchas capacidades que tú estabas desarrollando a través de incluso el juego o la calle, la universidad de la calle, que dicen muchos jóvenes, ellos ya no lo tienen. ¿Cómo adquieren esas habilidades? Pues te toca a ti hacer esfuerzo extra y fomentarlas. Y si no los haces, no creas niños con flexibilidad, con resiliencia, y viene aquí el problema. Te aseguro, Chimo, que voy a ser breve, pero no puedo lanzar una pregunta sin antes agradecer a todas las personas que habéis intervenido, especialmente a vosotros, porque creo que han sido muy enriquecedoras vuestras palabras. Las valoro muy, muy positivamente. Mi pregunta es muy concreta. ¿Tenemos un mapa de recursos en este territorio? Y ese mapa de recursos, si existe, es conocido por la sociedad. Creo que eso sería muy importante, que cualquiera que conozcamos cualquier situación sepamos a dónde orientar a las personas. A ver, nosotros el mapa de recursos lo hicimos en la fundación, es decir, conforme había necesidades de las personas íbamos, o conforme nos íbamos enterando de recursos, íbamos poniendo, además tenemos un Excel muy grande, que dicen que a mí me gustan mucho los Excel, y cada va por bloques. Entonces lo construimos nosotros porque conocimos ese proyecto. Es verdad que hace unos años se hizo en Valencia una jornada que era de buenas prácticas y estuvimos defendiendo la necesidad de tener los recursos, o bien a nivel social, qué recursos tengo para poder
dirigir a la persona según sus intereses, que es lo importante. Lo que nos mueve es lo que nos gusta, no nos va a mover lo que le gusta al médico que me dice ve a correr, y digo, no voy a correr, no me apetece, pero a lo mejor sí que me gusta hacer aquagym, o me gusta hacer, no sé, pilates o baile latino, no sé, pero ese tipo de cosas son las que a veces construimos la entidad. En nuestro caso la hemos construido nosotros. Sí, yo sí que te diría que es importante saber qué recursos tenemos, pero no todas las áreas de salud tienen los mismos recursos, ¿eh? Es importante saberlo. Hay recursos en Valencia, hasta un centro de internamiento de ámbito nacional, del Estado, el que está, el CREA. Hasta eso, y eso mucha gente no sabe ni que existe, ¿no? Hay una unidad de estancia media, hay CEMS también que están como recurso del sistema sanitario, no solo de ámbito privado. Hay recursos para tratar el trastorno límite de personalidad que ahora está comiéndose las unidades de salud mental. Lo digo porque cuando yo estudiaba el MIR en los años 80, pues nadie se diagnosticaba de TLP. Y ahora es raro el día que no entra una persona con un diagnóstico de trastorno límite de personalidad. El sistema sanitario convenia con determinados centros el tratamiento tanto a nivel de hospital de día o centro de día para personas con trastorno grave de personalidad. ¿Por qué? Porque se ha detectado el incremento bárbaro de personas con trastornos de personalidad, muchos de los cuales se les diagnosticaba o se les sigue diagnosticando de trastorno bipolar. Y cuidado, por eso digo yo, con los diagnósticos, mucho cuidado. Yo es que no tengo, pero si queréis hacemos uno en Castellón, por mí encantada. Vas a salir con deberes de aquí. Yo encantada. Bueno, pues si no tenemos ninguna pregunta, creo más, y si la hubiera tendría que ser muy breve. ¿Por aquí? ¿Sí o no? Vale, perdón. Me pareció. Me hice la ilusión. Vamos a cerrar con una pregunta para los tres ponentes, creo que un poco para cerrar y para lanzar un mensaje, yo creo que también positivo, de esperanza, porque al final lo que nos queda claro aquí hoy es que esto va también de lo que hagamos nosotros, es una llamada a la responsabilidad compartida, ¿no? Y de cada uno de nosotros como ciudadanas y ciudadanos, y por tanto, bueno, pues buscando esa esperanza, ya digo, y llamada a la acción por parte de todos, ¿cuáles diríais, y para que respondáis cada uno, cuáles creéis que son los principales retos y oportunidades de futuro en la relación, en esta confluencia entre salud mental y exclusión social, y qué papel nos corresponde a la sociedad en este camino, a la comunidad? Facilita. Ostras, es una sesión. Bueno, yo sí que siempre he defendido una mayor comunicación y mayor contacto entre, por ejemplo, los recursos que estamos aquí. Si representamos sistema sanitario, servicios sociales, fundaciones, quiero decir, eso es fundamental, que la comunicación no sea una comunicación psicótica, que cada uno vaya por un lado. Bueno, necesitamos que la comunicación sea una comunicación, voy a decir más neurótica, más normal, ¿vale? Entonces, para mí eso me parece que es fundamental. Ese reto es prioritario, la comunicación. Y lo que te decía, Sara, aunque tú intentes en un centro de salud mental y te sientas que no te han atendido, que te dicen que no te hacen caso, nunca tomar un no por respuesta definitiva creo que es fundamental, porque se pueden beneficiar muchas personas de ahí, de ese contacto. Y luego, una palabra, utopía viene de utopos, no lugar, pero todas las topías en su día fueron utopías, y la utopía a mí me ha servido a lo largo de mi vida para seguir caminando hacia adelante. Pues ahora, ¿qué digo yo? No, sobre todo no es que dices, es como eres igual de breve que él y tan concretas. Muy complicado esto. Yo creo que, bueno, uno de los mayores retos es, como ya hemos mencionado, vamos tan deprisa que a ver quién encuentra el momento a pararse para pensar en los demás y mirar a nuestro alrededor, que a veces ese es el mayor de los retos, el frenar. Incluso si nos vamos de vacaciones, muchas veces estamos pendientes del teléfono y de millones de cosas. Entonces, en algo tan importante, pues es un poco complicado esa lucha contra el individualismo y volver a la comunidad, que antiguamente incluso siempre se ha dicho que para criar a un niño hace falta un pueblo, y hoy en día dile tú a un padre cómo tiene que educar a su hijo.
Entonces, volver un poco atrás. Y oportunidad, que no me cansaré de decirlo, es utilizar más a la gente joven, que aunque sean jóvenes no son tontos. Bueno, no somos tontos, me incluyo, pero tienen grandes ideas, como por ejemplo de un TFM, de ideas, de conversaciones, de proyectos. Pueden salir proyectos que cambien y transformen realidades y cambien lo que hemos dicho, transformar de una utopía a algo coloquial que tenemos hoy en día de cualquier forma. Entonces, apostar por la juventud es una gran oportunidad y no estamos valorándola lo suficiente. Por eso se van fuera. Bueno, yo voy a ser un poco más pesimista. En el tema de salud mental yo veo un reto muy grande el tema de habitacional. Es decir, estamos viviendo una crisis de la vivienda en el que muchas personas van a empezar están trabajando, van a salir al mercado, van a buscar una casa y lo van a tener muy complicado. Entonces creo que ahí habrá un reto también para la salud mental de oportunidades perdidas, vidas no hechas, hijos no tenidos. Entonces creo que desde, no sé nosotros cómo lo podemos hacer, pero sí que es verdad que ahí va a ser un reto que nosotros estamos viendo en las personas con salud mental, pero también pensando a futuro, probablemente ahí haya una dificultad en el tema de salud mental que llegaremos nosotros hasta donde lleguemos, ¿no? Porque será un poco complicado. Oportunidades, pues que ahora mismo la comunicación es inmediata. Cuando nos planteamos intervenciones, muchas veces otros ya las han pensado y simplemente hay que ir, ver lo que han hecho y copiarlo, porque ¿para qué vamos a inventar una cosa que ya está funcionando? Entonces, el que utilicemos en un momento determinado, cuando se crearon los ASEM, estuvimos colaborando con la Consellería y demás, y era como, che, pues si ya está inventado, ya, fíjate en lo que hacen en Madrid de los EAS, mira no sé qué, era como... Tenemos muchas oportunidades de información, vamos a utilizarlas para mejorar nuestra sociedad. Normalmente las personas que estamos aquí estamos con muchas ganas, ¿no? Porque venir un día por la tarde a escucharnos, pues tienen muchas ganas. Pero es verdad que pueden aparecer ideas especiales, no sé. A veces estáis hablando de proyectos o te habla gente de proyectos que están haciendo porque lo han conocido a través de la información. Entonces, eso sería para mí una de las oportunidades, que los retos que nos vayan saliendo vayamos utilizando la información que ya está. Pero bueno, y nada más. Gracias. Bueno, nada más y casi nada. Bueno, yo creo que se ha dicho esta tarde aquí que en la vida es un verbo de movimiento, ¿no? Y que también se ha dicho que algo que sabemos pero que a veces se nos olvida, que es que cada uno de nosotros es irrepetible. Y como irrepetibles que somos, podemos marcar la diferencia con nuestras acciones y también con una nueva mirada sobre estos problemas. Así que muchísimas gracias a José Vicente, Francisco, Sara, a todas y todos vosotros. Y hasta la próxima. En nombre de Cáritas hablará para despedirnos Paco Mir, director de Cáritas Diocesana. Caramba, está casi todo dicho, pero primero capítulo de agradecimientos. Gracias por vuestra asistencia, gracias por haber decidido acompañarnos, porque escuchándoos, gracias José Vicente, gracias Sara, gracias Francisco, gracias a la Fundación Caixa Castelló que nos acoge siempre y a ti, Chimo, porque bueno, eres ya amigo y al final todo esto queda en casa. Pero hemos escuchado frases antológicas. Probablemente algunas se nos van a quedar en el tintero y no las vamos a recordar. Pero vale la pena escuchar con atención algunas de las cosas que nos habéis dicho. Yo valoro, como os he dicho antes, todo el tema del saludo, pero valoro también la escucha. Escuchar a estas personas que estamos acompañando, pero escucharlas mirándoles a los ojos. No se trata de perder el tiempo, se trata de utilizar mejor el tiempo. Escuchemos a las personas que llegan a nosotros. Es el mejor favor que les podemos hacer. Después podremos o no podremos ayudarles en determinadas cosas, pero solamente saludarlas y escucharlas para mí es fundamental. Después vendrá el acompañamiento. Y después otra cosa, nos habéis enseñado muchas cosas que nos vamos a interiorizar, porque necesitamos formarnos. Estaremos toda la vida formándonos, porque al final de lo que va es
de saber que en cada una de las Cáritas parroquiales podemos ayudar, pero podemos ayudar si estamos formados y podemos acompañar perfectamente si estamos formados. Por lo tanto, con todo lo que nos habéis dicho, seremos capaces, casi seguro, de valorar situaciones para acompañar a esas personas. De nuevo, gracias a todos y hasta la próxima.